Hola y bienvenidos a esta nueva temporada de Cartas en la Oscuridad. Si os interesa la historia, el misterio, los ovnis, los fantasmas, las psicofonías, etc., y sobre todo la conspiración, este es vuestro canal radiofónico. También estaré subiendo algún vídeo en esta temporada, pero sobre todo vais a poder escucharme y escuchar entrevistas, sonidos y todo aquello que esté relacionado con los temas de los que vamos a hablar. Esta temporada, segunda temporada de Cartas en la Oscuridad, vamos a seguir con la misma línea que teníamos hasta ahora, hablando de todo tipo de misterio. Pero sí que vamos y voy a añadir algo más de conspiración. Pero una conspiración basada en la realidad. Conspiraciones que luego se transforman en realidad. Quedaros, porque todos los domingos tendréis una cita con Cartas en la Oscuridad, a eso de las 9 de la noche. Y para empezar con esta nueva temporada, vamos a hablar del primer tema de este año, el ADN. ¿Qué es? ¿Por qué es importante nuestro propio ADN? También tocaremos temas actuales, siempre relacionados con esta característica tan importante que tenemos muchos seres vivos. La vida tiene un orden muy característico. Componemos una perfecta estructura en un caos imperfecto que nos mantiene de alguna manera compacta, sujetos a algo. Vemos que en el universo hay unas leyes y surgen muchas otras con el paso de los años y los múltiples descubrimientos. La vida la entendemos por lo que conocemos y no por lo que nos queda aún por conocer. Es así que el ser humano entiende ser viviente como aquel que nace y muere, respira, se alimenta, crea a otros seres, se multiplica. Nos cuesta entender un ser que, sin estas características, esté vivo. Pero surge una de las mayores preguntas en los últimos tiempos. ¿Qué es el ADN? ¿Y por qué es tan importante e interesante como antes desconocíamos? ¿Por qué en los últimos años se cree que el ADN es el centro y el núcleo de nuestra historia? Primero, tenemos que empezar por explicar qué es exactamente el ADN. Pues bien, los investigadores, la ciencia, llama ADN nuclear al ADN encontrado en el núcleo de la célula. El conjunto completo de ADN nuclear de un organismo se conoce como su genoma. El genoma da respuesta a muchos interrogantes que teníamos hasta ahora. El ADN, DNA en inglés, o el ácido desoxirribonucleico, es lo que se conoce como ácido nucleico, es decir, también el ADN. También contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, incluso de algunos virus, y también es responsable de la transmisión hereditaria. Su función principal es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas de ARN, es decir, también los conocidos como genes. Desde el punto de vista químico, el ADN
es un polímero de nucleótidos, es decir, también conocido como un polinucleótido. Y cada nucleótido, a su tiempo, está formado por un glúcido, una base nitrogenada, como por ejemplo la adenina, la timina, la citosina, la guanina o incluso el fosfato. No nos vamos a meter demasiado en la química o en la física científica de lo que es el ADN en sí, porque toda esta información la podéis encontrar fácilmente hoy en día en Internet, sus funciones biológicas, sus modificaciones químicas, la transcripción y traducción del ADN, que es un ADN codificante, que es el ADN no codificante. Todo esto lo vais a poder encontrar y vais a poder ver muchísimos documentales sobre la ingeniería genética, medicina forense, bioinformática, su historia, su antropología, la estructura. En lo que sí que nos vamos a centrar es en el futuro y en el presente del ADN. ¿Qué conocemos hasta ahora de su función? ¿Qué podemos modificar en un futuro? Porque sí, este es el misterio del programa de hoy. Sus modificaciones genéticas. ¿Cómo está afectando la historia del ADN que vuelva al día a día con el tema de la vacuna sobre el COVID? Vamos a hablar también de cómo se utiliza un perfil de ADN como una huella genética, como una huella dactilar. Pero ahora vamos a hablar de lo más importante, de dónde provenimos, de dónde viene nuestro propio ADN. Y es que a lo largo de la historia ha habido muchísimas investigaciones acerca de la conjunción de ciertos parámetros que nos llevan a pensar que, lógicamente, provenimos de los simios. Pero veréis, no son esas las únicas investigaciones. A medida que la historia ha ido avanzando, vamos conociendo un poco más quiénes somos y aún seguimos en esa eterna búsqueda del eslabón perdido que interfirió entre lo que fueron los homínidos y el ser humano actual. Ese eslabón perdido es muy antiguo, provendríamos de diferentes ramas de simios, homínidos, lemures, etc. Y es que si buscáis por internet, no me voy a meter ahora mismo en ese tema, pero leed algún artículo zoológico o biológico o de genética y veréis que sí que existe un árbol genealógico que, va explicando de dónde provenimos. Todo esto se ha concluido de una manera determinada. Y es que yo no soy genetista, tampoco soy bióloga ni médico, pero aquí en estos programas os hago una recopilación de todo aquello muy resumidamente para os haga pensar el tema y os intereséis por investigar un poco más allá y profundicéis en el tema, pero escuchad siempre y leer siempre a los expertos. Como sabréis, hace tiempo se puso muy de moda ciertos kits de ADN que lo que hacían era demostrarte de dónde provenías. Es decir, supuestamente te descubría tus orígenes étnicos. Ha habido muchas personas que esto fue un boom y se puso muy de moda en las redes sociales. Podéis encontrar kits de ADN, YouTube o en vídeos en internet, donde mucha gente compra este kit más conocido de ciertas redes o ciertas páginas que luego al final os diré, porque aquí yo voy a mencionarlo todo sin problema. Y esta es mi opinión sobre lo que hacen estas páginas y si os las recomiendo o no os las recomiendo. Es un kit que te llega a tu casa en un paquete con diferentes sobres y diferentes técnicas para poder sacar tu ADN. Pero la más conocida y la más fácil es un bastoncillo que lo único que tienes que hacer es restregártelo por los carrillos. ¿Por qué? Pues porque es donde más saliva tenemos o podemos acumular en lo que son las zonas salivares que tenemos en los carrillos. Y con esa muestra la metes en un bote y la vuelves a mandar al sitio de donde has comprado ese kit. ¿Qué hacen estos kits de ADN? Bueno, supuestamente
es una estimación étnica. Después de que esos resultados lleguen a la empresa los analiza y son capaces de sacar un desglose porcentual de tu origen ancestral. Muestra los orígenes de tus antepasados de entre 42 etnias. Así que a través de una aplicación o de un código para entrar en su página web, recibes la lista de las regiones de las cuales provienen tus antepasados. Y por los dos lados de tu familia, tanto de tu padre como de tu madre. Y también el porcentaje de ADN correspondiente a cada región. Muchas de las investigaciones que se han hecho sobre descendencia y regiones geográficas, pues se ha determinado que los grupos genéticos son bastante variopintos y nuestros antepasados supuestamente pueden provenir de entre 2114 grupos. Por eso existe tanta cuestión sobre el ADN, porque mucha gente defiende que somos una mezcla de muchas cosas. Por ejemplo, quienes me estéis escuchando desde España, yo soy española, pero sé que tengo descendencia de otros países. Así que si yo, por ejemplo, me hiciese esa prueba de ADN, lo más probable es que me saliese un porcentaje mayor de España, pero diferentes porcentajes de la familia donde yo sé que provengo. Así que no me extrañaría nada que me diera un porcentaje elevado las nacionalidades de las que, por supuesto, yo sé que provengo, tanto yo como mis antepasados. Pero ¿qué sucede con las nacionalidades que no lo tenemos claro, o las nacionalidades, países o conjunto de regiones diversas que no sabemos? Tú eres española, español, y siempre has vivido en España, que tú sepas, y tus antepasados han sido españoles, lo más seguro es que te dé un porcentaje de sangre italiana, ya que los romanos tuvieron mucho tiempo en la península. Puede que tengas algo de sangre griega, irlandesa, sobre todo si eres de Galicia, por el tema de los celtas en su momento. Así que no es de extrañar que, por ejemplo, a gente de Latinoamérica, por ejemplo en Perú, pueda darles resultados de sangre española, o en Estados Unidos les den resultados de sangre del Reino Unido o Irlanda. No tiene más misterio, esto es lógica y es así, y es parte de la historia donde pues al final la población ha ido migrando y emigrando y ha ido mezclando su ADN con muchas regiones y poblaciones del mundo. Puede suceder que este kit de identificación descubra poblaciones fundadoras únicas, es decir, personas que han vivido en el mismo lugar durante muchas generaciones. ¿Qué sucede con estos kits? Tú estás poniendo siempre la procedencia y cuando te mandan el kit saben perfectamente dónde lo están llevando. Saben que lo están llevando a España o a Francia o a Islandia o a cualquier país, por ejemplo. Así que más o menos entenderían o entienden que debes tener un porcentaje de familiares que viven en ese país. Con lo cual, lo más probable es que seas de ese país. ¿Son fiables, entonces, estos kits de ADN? Pues páginas como MyHeritage, una de las más conocidas, que se hizo bastante popular por estos kits, asegura que estudian realmente la procedencia de dónde eres. Estos kits valdrían aproximadamente antes como unos 80 euros, ahora me parece que están en unos 52 euros. Si os apetece probar, tenéis ese dinero para gastarlo en esto, pues adelante, podéis hacerlo, pero yo no diría que es exactamente fiable. Otras páginas como Ancestry DNA, Ancestry DNA, pues también hace un poco lo mismo. Esta página, los test son un poco incluso más caros porque se supone que son un poco la competencia de MyHeritage y lo que hacen más o menos es prometerte que ellos son bastante más fiables que MyHeritage. Incluso en su página web se ve pues como más elegante o un diseño más serio, más conservador, pero viene a ser un poco lo mismo.
después de presentaros estos kits, que seguramente alguno de vosotros ya los conocéis, pero para quienes no lo conozcan, espero que os haya servido la información. Haced lo que queráis, malgastar o no malgastar el dinero, si vosotros os fiáis de ellos. Yo no me fiaría 100%, si me interesa saberlo, iría a un centro especializado que sí que existen, donde te hacen un estudio real de tu ADN, claro. Suele ser un poco más caro que 52 euros en este caso, pero podéis hacerlo si tenéis mucho interés o si sois personas que no tenéis relación con vuestros familiares y queréis saber la procedencia de vuestra genética y de vuestro propio ADN. Pero ahora vamos a meternos de lleno con de dónde venimos y por qué es importante el ADN en nuestro cuerpo. En los últimos tiempos hemos hablado mucho del ADN por las enfermedades que están asolando el mundo, todos sabéis a lo que me refiero. ¿Por qué? Pues porque las últimas vacunas o las últimas medicamentos para esta enfermedad hablan mucho del ADN, de introducirse en el ADN para evitar que el virus haga modificaciones en nuestras propias células, que es como en principio se movería este virus. Yo creo, desde mi opinión, el ADN es sagrado y el ADN no debe tocarse. ¿Por qué? Porque el ADN es lo que rige todo nuestro sistema y nuestro funcionamiento. Es aquello que se transmite de padres a hijos y es algo que es importante desde el inicio de la historia. Muchas de las investigaciones que se están conociendo hoy en día del origen de muchas personas de esta población se sabe gracias a su ADN. Y me diréis, ¿podría existir algún tipo de experimento donde quieran cambiar nuestro ADN? Podrían hacerlo, por poder podrían hacerlo. No quiero decir que lo estén haciendo, pero podrían hacerlo perfectamente. Hace ya muchos años salió la investigación, como muchos recordaréis, de la oveja Dolly. Aquella oveja que fue clonada a través de una serie de investigadores que trataban de clonar. Pero, ¿qué hemos vuelto a saber de la clonación? En verdad no hemos vuelto a saber apenas nada. Y créanme, se hacen clonaciones cada día y varias en todo el mundo. Por ejemplo, muchas personas son capaces de llegar a clonar a su propia mascota fallecida, o clonan caballos sementales o buenos corredores para carreras, o incluso ganado. Eso significa, ¿estamos comiendo carne clonada? Pero ese debate de si estamos comiendo carne clonada o no es un debate mucho más abierto que quizás ya trate en un futuro en otros programas. Solo quiero que pensáis en ello y que os pique la curiosidad de saber más sobre el tema. Pero es cierto que se están clonando todos los días, no personas en principio, pero sí células y virus o animales de compañía, como os he contado, etc. Así que sí existe esa clonación. Algunos proveedores de estas pruebas de ADN, como los relacionados con la ascendencia, como os he hablado antes, se supone que mantienen bases de datos para los miembros. Esto tiene sus cosas positivas, porque puede ayudar a la policía a encontrar y arrestar a un depredador, por ejemplo, pero también ha generado una gran cantidad de problemas y preocupaciones. Por ejemplo, y una de las cosas negativas es que estas empresas permiten almacenar tus datos. Es decir, tú estás colaborando a que tus datos de las pruebas de ADN se almacenen y se compartan con fines genealógicos, de investigación u otros. Y hay que tener en cuenta tu privacidad, nuestra privacidad. Con esto ya no está garantizada y esa es la realidad. Por eso, empresas como MyHeritage, como os he comentado, se hizo muy conocida y muy viral y todo el mundo empezó a hacer el test. Pero claro, no es ya los resultados, que te estén mintiendo o no en los resultados, sino que lo importante de esto, la finalidad de esto, es que están recopilando tu propio ADN. ¿Y quién querría recopilar tu ADN si no fuera algo tan importante? ¿Acaso no estamos ya un poco hartos de que ciertas fuerzas del orden o agencias gubernamentales accedan ilegalmente a nuestra información personal?
Sí que es cierto que hay compañías que dicen ser un poco más privativas en estos test o pruebas de ascendencia, como por ejemplo GPS Origins, u otras compañías como por ejemplo HomeDNA, pero yo sigo diciendo que los datos privados y la declaración de privacidad de las compañías, por mucho que lo confirmen, no queda del todo claro para mí. Vamos a continuar hablando de por qué el ADN es tan importante. Gracias al ADN, al análisis de este código genético, se ha podido, por ejemplo, revelar los orígenes de un personaje como, por ejemplo, Colón, para indagar sobre su origen. Los expertos coinciden en que lo más probable es que Cristóbal Colón fuese genovés, pero también existen teorías sobre su procedencia tanto portuguesa, gallega, mallorquina, incluso valenciana, navarra o castellana. Así que una serie de investigadores de la Universidad de Granada y de otros centros internacionales han analizado los restos del famoso navegante para tratar de desentrañar este misterio. José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, que además dirigió en el 2003 un equipo que logró exhumar el sepulcro del almirante situado en la Catedral de Sevilla y extraer fragmentos de huesos para realizar este análisis preliminar y dejarlos para su posterior estudio. Las pequeñas muestras se han custodiado además en una sala blindada de la universidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque desde el 2003 las técnicas de análisis de ADN han mejorado lo suficiente como para iniciar ya ahora ese examen genético de los escasos y preciados restos óseos atribuidos a Colón. Ojo, atribuidos a Colón, que pues que no sea él. Además hay otras investigaciones, tanto europeas como americanas, por ejemplo, científicos de la Universidad de Florencia en Italia y la Universidad del Norte de Texas en Estados Unidos, también han hablado, incluso han estado esperando a esta investigación española para comprar los datos. Por desgracia, todavía no os puedo brindar los resultados del origen de Cristóbal Colón, porque las restricciones por el COVID de verdad que han ralentizado algunos envíos de las muestras óseas y su estudio en laboratorios fuera de España. Pero sí que es cierto que ya se han completado los análisis antropológicos, radiológicos y edafológicos con resultados históricos y científicos que son bastante interesantes. Así que prosigue su curso favorablemente con resultados bastante prometedores y están a la espera de realizar las últimas pruebas. Así que dentro de poco sabremos quién es y aquí en Cartas en la Oscuridad también os lo traeré y os contaré cuáles han sido esos resultados. Otros estudios genéticos muy importantes que se han hecho son, por ejemplo, los de los neandertales. Hasta hace poco se creía que los neandertales se habrían extinguido y punto, y que no teníamos parte de su ADN o de su genética. Pero hace ya un tiempo hubo un gran descubrimiento. Si os interesa el tema del ADN de los neandertales, os voy a dejar aquí abajo en la información un vídeo que yo hice que se llamó Tengo sangre neandertal, donde podréis ver en YouTube o escuchar en otros sitios como iVoox mis datos, mis fuentes y lo que opino del tema y la investigación en concreto. Pero en resumen, os contaré que sí que tenemos sangre neandertal, simplemente en diferentes zonas del mundo no la tienen. En la actualidad, gracias a esa herencia de sangre neandertal, podemos destacar muchos aspectos de nuestra vida diaria. Esto además lo dicen en otros estudios recientes, donde los genes influirían en parte nuestra susceptibilidad a la COVID. Así que parece que esta herencia y muchas otras no puede acabar en el olvido. Esta procedencia influye en la calidad y el tipo de sueño, en el humor, en la tendencia al aislamiento y en la susceptibilidad, por ejemplo, a varias enfermedades. Por eso es importante que tengamos una protección genética. Podéis leer diferentes estudios de los genes que predisponen a la infección, por ejemplo, en concreto del COVID, para poder llevar a la identificación temprana de pacientes de riesgo, según
muchos relatos y ya investigaciones que se están haciendo sobre la importancia de la genética para afrontar no solo esta enfermedad, sino muchas otras enfermedades. Es más, ¿por qué hay zonas del mundo que no han sido tan infectadas? Por ejemplo, no se encontró en la población africana y en la zona del este asiático ese porcentaje de sangre neandertal. La sensibilidad al arte y el lenguaje es parte también de la herencia de los neandertales. Incluso se dice que los peligros de la endogamia es algo que pertenece dentro de nuestro propio ADN. Esa información que no pueden arrebatarnos. Nuestros conocimientos sobre los complejos orígenes de muchas personas actuales demuestran una vez más el poder de la genómica antigua para descubrir nueva información. Y todos estos análisis proporcionan un fuerte apoyo al intercambio genético. Conocer nuestra historia, cómo eran las mínimas contribuciones de las poblaciones, tanto cazadores como recolectores, así como entender y respetar todas las razas. Pero hay demasiadas investigaciones que no nos pueden decir que todos somos iguales. Somos seres humanos, pero nuestro ADN, nuestra genética, revela otras cosas. Y ya va siendo hora de que esto se entienda y se respete y no se use como parte de un racismo, sino como parte de la valoración y el enriquecimiento geográficamente hablando de las personas alrededor del mundo. Por ejemplo, se han hecho varias investigaciones sobre la procedencia de los japoneses y su ADN revela una triple procedencia. Por eso tenemos que entender, por ejemplo, qué es una vacuna de ADN, porque es una inyección directa al ADN a través de un plasmido o de un vector de expresión. Para que me entendáis, este ADN codifica una proteína viral antigénica que supuestamente inducirá la activación del sistema inmune. Y esto es lo que está pasando con muchas vacunas actuales que afectan al ADN, al ARN y a las proteínas. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? Bueno, cada uno tendréis vuestra opinión. No estoy hablando de vacunarse o no. Estoy hablando de cómo ciertas vacunas pueden afectar a nuestro ADN. Y es algo que está en progreso y en desarrollo, con lo cual todavía no está aprobado 100%. Dentro de los genotipos o fenotipos, que es la distribución de nuestro aspecto físico o de rasgos, como por ejemplo los ojos azules o el pelo negro, está también la conjunción a nivel molecular. Y es que lo que también se ha descubierto es que no somos tan diferentes a un insecto, a una planta o a una bacteria, porque todos los organismos vivos que poblamos el planeta tenemos más en común de lo que imaginamos. Compartimos una única forma de almacenar nuestra información genética. Y sí, efectivamente, una vez más, es el ADN. Tanto sus características bioquímicas o biomoleculares son ideales para almacenar toda la información que va pasando de padres a hijos. Es decir, que contiene la esencia de lo que somos. Y por eso es tan importante, no dejaré de decirlo en este programa. Además que se ha comprobado que el ADN es una molécula tan inteligente que lo que hace es poder crear nuevas copias y proteínas cuando sea necesario. Espero que con este programa os intereséis por la importancia del ADN si queréis investigar más sobre vuestros orígenes o sobre los orígenes del ser humano o sobre los orígenes de una nación en concreto, y que así podáis ir descubriendo lo importante que es el ADN, lo importante que es, en mi opinión, que lo tengamos guardados y bien cuidado y que no permitamos que se hagan experimentos o tonterías afectando a la llave maestra de la evolución humana. Os dejo abajo las redes sociales. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene estaré todos los domingos con el programa de Cartas en la Oscuridad, pero si queréis escucharme podréis hacerlo en cualquier momento y día de la semana. Hasta pronto.